Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Papá, ¿le avisaste a don Carlos de nuestra visita? Sí, mija, la semana pasada lo encontré en el pueblo y platicamos de esta visita. Ah, y por cierto, también llegará el ingeniero Luis, el técnico de Anacafé. Papá, ¿don Carlos ya vendería su café? Creo que sí, mijo, pero tiene problemas con el pago. Parece que a su café le encontraron algún defecto y le quieren pagar menos. Qué raro. ¿Qué le pasaría? Tal vez se descuidó en el beneficiado. No lo creo, Anita. Él es muy cuidadoso en el beneficiado de su café. Más creo que la causa se debe a problemas del campo. Creo, mis hijos, que estas dudas serán resueltas ahora que platiquemos con Carlos y con el técnico de Anacafé. Miren, ya llegamos. Por ahí veo que ya nos están esperando. Buenos días. Qué alegría tenerlos por aquí. Tengan la bondad de pasar. Buenos días, señores. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Buenos días, don Pedro. Qué bueno que sus hijos le acompañen en estas visitas. Con el tiempo tendrá buen apoyo de ellos. De hecho, ya lo tengo, ingeniero. En la actualidad, ya compartimos los trabajos que se hacen en la finca. ¿Verdad, mis hijos? Eso es cierto, papá. Ahora los trabajos tienen más supervisión y yo sí siento que se están haciendo de mejor manera. Don Carlos, mi papá nos comentó que tiene problemas con el pago de su café. ¿Qué pudo haber pasado? Ya que tocaste ese tema, los invito a que me acompañen al beneficio. Todavía tengo un poco de café y quiero que lo observemos para que me ayuden a determinar por dónde viene el problema. Con mucho gusto. Vamos y así salimos de dudas. Tiene que haber sido una causa fuerte, Carlos. No creo que por gusto estén castigando la calidad de su café, hombre. Que yo recuerde, con nuestro café no hemos tenido problemas como este. Ah, no creas, Pedrito. En algunas partidas hemos tenido problemas por no lavar adecuadamente el café. Bueno, un error de esos puede pasar, pero no le afecta a toda la cosecha. Pasen, por favor. Por aquí tengo el cafecito. Miren, el grano está limpio y con buena humedad. No entiendo qué defecto encontraron. El grano tiene buen aspecto. No se ve manchado y considero que tiene la humedad adecuada. Yo también observo buen café. ¿Qué pudo haber pasado? Así parece, pero por aquí estoy viendo algunos granos brocados. ¿No será esto lo que está afectando la calidad? Pedrito, tú siempre tan observador. Don Carlos, ¿cómo estuvo el ataque de esta plaga en sus cafetales? Pues hubo ataque de broca en algunas partes del cafetal, por lo cual no le dimos importancia. Carlos, aunque sea poco el daño, siempre tiene que controlarlo. ¿O qué opina, ingeniero? Comparto esa idea. Cuando hay ataque de cualquier plaga en los cafetales, por ningún motivo debemos permitir que sus poblaciones aumenten. De lo contrario, se tendrán daños considerables. Ingeniero, ¿y cómo afecta el daño de la broca en la calidad de la bebida de café? El grano brocado nos da un sabor a café sucio, por lo cual debemos tener buen control de esta plaga. En el caso de llevar algunos frutos brocados al beneficio, se debe de tener buena clasificación antes del despulpado. Don Carlos, ¿cómo fue el control de la broca en su cafetal? Lamentablemente me confié y no hice ningún control. Bueno, don Carlos, a golpe dado no hay quite. El ataque de la broca en los granos es el que está afectando la calidad de su café. Ingeniero, ¿y qué nos aconseja para evitar el ataque de esta plaga? El control debe enfocarse en el manejo integrado de la broca, para lo cual deben hacerse varias prácticas tales como la pepena,
quitar los últimos granos de la planta, colocar trampas, control biológico y la aplicación de insecticidas en el momento oportuno. Es cierto, en la finca ponemos trampas en los cafetales y realizamos algunas aplicaciones de insecticida en las partes donde ataca la broca. Con esas prácticas la tenemos controlada, pues. Don Carlos, ¿todavía coloca trampas en los cafetales para el control de broca? Ya no, Pedrito. Solo el año antepasado las usé. Se necesitan de muchos cuidados y el muchacho que lo hacía se fue de la finca. Don Carlos, ¿y cuáles fueron los resultados cuando puso las trampas en sus cafetales? Anita, ese año atrapamos buena cantidad de brocas y usé poco insecticida. Recuerdo que no tuve rechazos al entregar mi café. ¿Qué hizo con todas las trampas? Considero que es una buena cantidad. Por favor, vengan. Están en ese cuarto. Miren, por cierto, las veo en buen estado. Aquí tiene parte de la solución para el control de la broca, Carlos. Le sugiero que las limpie y las coloque en los cafetales. Estamos en buen momento. Muy buena idea, ingeniero. Así don Carlos evitará de gran manera los problemas con la calidad de su café. Hágalo, Carlos. Para echarle una mano, le puedo prestar al muchacho que hace ese trabajo allá en la finca. Además, aproveche para capacitar a uno de sus trabajadores. Eso sí, busque un patojo que sea chispudo. Tiene razón. Buen dinero invertí en construirlas, así que las usaré. Acepto y le agradezco su ayuda a Pedro. Así se habla, don Carlos. Lo que cuesta en esta actividad es la construcción de las trampas y usted ya las tiene. Es cierto, Pedrito. Ahora es solo de revisarlas y darles mantenimiento para volverlas a usar en los cafetales. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para controlar la broca del fruto de café. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal, amigos del Cafetal Radio? Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Don Pedro Hernández platicó hoy con sus amigos sobre el control manual y etológico de la broca del fruto del café. Al volver de la pausa, el ingeniero Maynor Vázquez nos platicará más sobre dicho tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, inicia el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo, de preferencia que la plántula esté en estado de soldadito. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa El Cafetal Radio, a través del cual aprovechamos para saludar a nuestros amables oyentes y en especial a nuestros amigos caficultores de todo el territorio nacional, a quienes invitamos para que sigan nuestras recomendaciones y continúen trabajando todos los días para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café.
Hoy platicaremos, como ya se los adelantamos, sobre el manejo integrado de la broca del fruto del café, específicamente de dos actividades que se realizan dentro de este manejo. Empecemos, Maynor, cuéntenos en qué consiste el manejo integrado de esta plaga. El manejo integrado es muy efectivo para hacerle frente a cualquier plaga o enfermedad. En el caso del control de la broca, es una estrategia que combina varias prácticas para reducir las poblaciones de este insecto que ataca y daña el fruto del café, con el propósito de evitar pérdidas económicas importantes y no causar efectos negativos sobre el ambiente y en la salud de las personas. Con esta combinación de prácticas, se persigue reducir las poblaciones de esta plaga a niveles que el caficultor pueda tolerar y que no le afecten económicamente. Si hablamos de enfermedades, la roya ha sido en los últimos años la que ha causado mayores pérdidas en la caficultura. Pero si hablamos de plagas, este insecto conocido como la broca del fruto de café, si no se controla, es la plaga que causa mayores pérdidas en la caficultura guatemalteca, porque afecta el rendimiento y la calidad del grano. Anteriormente, esta plaga afectaba cafetales localizados en climas templados y cálidos, pero los cambios de clima han permitido que la broca se encuentre haciendo daño en cafetales en todas las zonas cafetaleras del país. Maynor, la broca es una de las plagas que causa mayor daño a los frutos de café. Cuéntenos ahora cómo es ese insecto y cuál es el daño que causa al fruto. La broca es un insecto de color negro brillante, pequeño, y tiene el tamaño aproximado de la cabeza de un alfiler. El daño en el grano empieza cuando la hembra adulta de la broca perfora el ombligo del fruto, construyendo un pequeño hoyito como un túnel hacia el interior para depositar un mínimo de 40 huevos. A la semana revientan los huevos, donde nacen los gusanitos, también conocidos como larvas, se alimentan del fruto, destruyéndolo en gran parte. Estas larvas o gusanitos viven alrededor de 2 semanas dentro del fruto. Luego detienen su actividad por espacio de 1 semana y se preparan para dar vida a otra broca. El macho de la broca vive de 45 a 60 días y su función principal es únicamente aparearse con la hembra para que pongan huevos. Esto ocurre dentro del fruto, debido a que los machos no salen porque sus alas son como membranosas y no les permite volar. Posteriormente, la hembra abandona el grano de café y busca un grano sano para poner sus huevos. La hembra de la broca puede vivir entre 5 a 9 meses y su función es de poner huevos. Se ha comprobado que las poblaciones de este insecto aumentan rápidamente debido a que existen más hembras que machos. Aproximadamente por cada macho existen 10 hembras. En un manejo integrado de la broca del fruto, ¿qué actividades deben de realizar nuestros amigos caficultores, Maynor? Daniel, en la implementación de un manejo integrado para esta plaga, se consideran en primer lugar el control manual. Este control consiste en realizar un buen corte del fruto de café. Está también el control cultural, que se basa en la realización de prácticas que evitan el incremento de las poblaciones de broca. Tenemos el control etológico, que es el uso de trampas para la captura de brocas. El control biológico se realiza por medio de otros insectos y el control químico, que es el más conocido, se realiza por medio del uso de insecticidas. Pero tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos controles tiene su época de aplicación para que sea efectivo. En este programa, por el espacio que tenemos, vamos a platicar únicamente de 2 formas de control, el manual y el etológico. ¿Y cómo se lleva a cabo el control manual de la broca en el fruto del café? El control manual consiste en realizar una buena recolección de los frutos de café para evitar que este insecto pase de una cosecha a otra, debido a que los frutos que se caen al suelo durante el corte y los que quedan en la planta después de la cosecha constituyen un lugar donde viven las brocas para atacar a los frutos de la nueva cosecha. Pero con una buena recolección de estos granos se rompe este ciclo. Esta práctica es determinante para reducir los niveles de broca que pueden afectar la próxima cosecha. Para realizar un buen control manual debe considerarse
una cosecha eficiente. Y una cosecha eficiente se refiere a realizar bien la práctica de pepena, repela y el repase. Amigos caficultores, vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero recuerden que si tienen alguna duda con respecto al tema, pueden llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio. Hoy estamos conversando con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el control manual y etológico de la broca del fruto del café. Maynor, ¿en qué consiste la ejecución de una cosecha eficiente del fruto de café? En primer lugar, con esta actividad se pretende cortar frutos únicamente que se encuentren en su maduración adecuada o que estén totalmente maduros, para lo cual se debe tener buena supervisión y criterio al realizarla, con el propósito de no perder la calidad de la bebida por cortar frutos que no han llegado a su madurez, o que se corten frutos muy maduros. Pero lo más importante para el control de la broca es que se debe evitar dejar frutos en la planta después de la cosecha o que se queden tirados frutos en el suelo. Cuando se realiza una cosecha eficiente, muchas veces se tiene que realizar un corte extra para evitar cortar frutos que no han llegado a su madurez. Además, al momento de realizar cada corte, es conveniente explicarle al cortador que recoja el fruto que se cae al suelo. Dentro de las actividades en el control manual de la broca se tiene la pepena. Explíquenos en qué consiste. La pepena sencillamente consiste en recoger los frutos del suelo al terminar la cosecha. Son frutos que se caen en cada corte y que no se recogen en su momento, o también son frutos que se caen por exceso de madurez y se van quedando en el suelo. En algunas fincas, al terminar la cosecha, permiten a sus trabajadores que recojan estos frutos para que los vendan, ya que existe mercado local para esta calidad de grano. Maynor, ¿y cómo se realiza la repela en el control manual de la broca en el fruto de café? Esta palabrita de repela se refiere a cortar los granos que se quedaron en las ramas después de la cosecha. En este corte no importa el estado que se encuentre el grano, puede ser verde, maduro o seco. Lo importante es quitar todo grano para evitar que las brocas encuentren dónde vivir cuando no hay frutos. Hay fincas donde permiten que los trabajadores recojan el grano que se queda tirado en el suelo y también ellos realizan el corte de los últimos granos de las ramas. Maynor, ¿y qué es la actividad del repase dentro del control manual? En algunas fincas hay floraciones locas que se dan fuera de tiempo, y la práctica del repase se refiere a cortar los frutos brocados verdes y maduros provenientes de las floraciones locas. Algunas experiencias que se han tenido en fincas donde se dan más de 2 floraciones en los cafetales, el control manual a través de cortar los frutos brocados provenientes de las primeras flores ha evitado que esta plaga se multiplique. Los frutos brocados que son colectados
deben tratarse metiéndolos en agua hirviendo durante 5 minutos o en una solución de agua con insecticida con el objetivo de matar a las brocas. Otro de los controles en el manejo integrado de la broca del fruto del café es el etológico. ¿En qué consiste, Maynor? Este control se basa en el comportamiento que tienen las plagas, debido a que los insectos, como el caso de las brocas, responden a estímulos visuales como los colores o estímulos químicos como los olores, por lo cual se han diseñado trampas para capturar esos insectos antes que ataquen los granos de café de la cosecha nueva. Estas trampas se empezaron a utilizar en varias fincas cafetaleras del país a partir del año 2002, con excelentes resultados en la captura de broca. Maynor, ¿y qué nos puede decir sobre las trampas que se usan para la captura de las brocas que afectan el fruto de café? Las primeras trampas que se utilizaron para la captura de las brocas fueron desarrolladas en Brasil y se han ido modificando en los diferentes países que las utilizan. Básicamente consiste en una botella plástica desechable de 2 litros que se acondiciona para atraer a las brocas. A la botella se le corta una ventana en la parte de en medio y se aprovecha la parte de abajo como depósito de agua, a la cual se le pone detergente para ahogar a las brocas que son atrapadas. Esta botella se pinta de color rojo, que sirve como atrayente visual del insecto. Dentro de la botella plástica se instala una botellita con gotero que contiene la mezcla de 2 alcoholes, la mitad de etanol y la otra mitad de metanol, que atraen a las brocas. La capacidad de las botellitas que contienen los 2 alcoholes es de 30 centímetros cúbicos, colocando en la botellita 15 centímetros cúbicos de cada alcohol. Se abren 2 agujeros en la parte superior de la ventana por donde va a pasar un alambre para asegurar el gotero, y debe pasarse un alambre por el centro del tapón de la botella que va a servir para asegurar la trampa en las matas de café. Gracias, Maynor. Les contamos, amigos caficultores, que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café a quienes interesa saber el comportamiento de calidad de su cosecha y los aspectos que deben mejorar. Si bien es cierto, después de todo el trabajo de campo y beneficiado, la calidad del grano se comprueba en el sabor de la bebida. Para más información puede visitar la www.anacafe.org. Ya volvemos, vamos a otra pausa. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya terminó de cosechar, programe y realice la repela y la pepena de café como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del cafeto. Gracias por continuar aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, para lograr buenas capturas de brocas, ¿qué cuidados deben de tomar en cuenta nuestros amigos caficultores en el uso de las trampas? Para lograr buenos resultados, se debe considerar el diseño de la trampa a usar, el periodo de trampeo, el número de trampas por área, la colocación de cada trampa, el uso de los alcoholes que sirven para atraer a las brocas y el mantenimiento de cada trampa durante el tiempo que se encuentren instaladas en los cafetales. Y para tener buenos resultados, ¿qué diseño de trampas se deben usar? El periodo de trampeo y el número de trampas por área. La trampa que mejor resultado ha dado en la captura de brocas es conocida con el nombre de eco y apar o trampa para brocas. La mayoría de fincas que realizan este control la están usando.
Los caficultores interesados en utilizar trampas para control de esta plaga pueden acercarse a las oficinas de Anacafé más cercanas a su localidad, donde un técnico lo estará orientando. Las trampas se deben colocar en los cafetales a partir del mes de enero, debido a que en los meses de febrero, marzo y abril se ha comprobado que es el período que se captura la mayor cantidad de brocas, y las trampas se recogen cuando se establece la época lluviosa, aproximadamente en el mes de mayo a junio. De acuerdo a evaluaciones que se han realizado con estas trampas, se determinó que con un mínimo de 12 trampas por manzana ya se logra una buena captura de brocas. En algunas fincas colocan hasta 20 trampas por manzana para lograr mayor captura de estas brocas. Maynor, ¿y cómo deben de colocarse las trampas en los cafetales? ¿Qué clase de alcohol se usa y qué mantenimiento se les debe dar? Las trampas se colocan en las plantas de café sostenidas con un alambre que lleva el tapón de la botella a una altura de 1,20 a 1,50 metros, y la ventana debe orientarse hacia la calle del surco para facilitar la captura de la broca. Como lo mencionamos anteriormente, para lograr atraer las brocas se usa la mezcla de 2 alcoholes, la mitad de etanol y mitad de metanol, los cuales van dentro de una botellita de plástico tipo gotero que permite que salga el olor de los alcoholes. Esta botellita también es conocida como difusor. Para evitar que se roben estos alcoholes, se sugiere que se les agregue colorante artificial de color rojo. Se debe usar 3 sobrecitos de colorante por galón de la mezcla de estos 2 alcoholes. Después de haber colocado las trampas, se deben revisar cada 2 semanas para darles mantenimiento. Este mantenimiento consiste en recargar los frasquitos que contienen la mezcla de alcoholes. Además, se recolecta la broca que se encuentra atrapada en la solución del agua con detergente y se aprovecha para cambiarla. En caso de no realizar esta actividad, las brocas y otros insectos capturados podrían emitir otros olores y confundir el olor de los alcoholes, lo cual bajaría la cantidad de brocas capturadas. ¿Y cuál es el costo de cada trampa y el tiempo de uso, Maynor? El costo y la durabilidad de estas trampas constituye un factor determinante para tomar la decisión de implementar este control. En la actualidad, el costo de cada trampa está aproximadamente en 3 quetzales con 50 centavos y tienen una duración para 3 cosechas. Haciendo cálculos, si se colocan 12 trampas por manzana de cafetal y su duración es de 3 cosechas, el costo de este control por manzana sería de 14 quetzales. Esto sin incluir los jornales de colocación, mantenimiento y de recogerlas en los cafetales. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones les da a nuestros amigos caficultores para tener un buen control de la broca del fruto de café? Daniel, para tener un buen control de esta plaga, se debe realizar un corte eficiente del fruto de café. No dejar ningún café que caiga al suelo. No dejar café en las ramas de los cafetales y, al realizar el último corte, no dejar café seco ni verde en ninguna parte del cafetal. Con este trabajo, se evitan los lugares que sirven para que las brocas sigan viviendo y continuar atacando la siguiente cosecha. El control por medio de trampas bien manejado baja considerablemente las poblaciones de esta plaga, al extremo de no tener que realizar otra medida de control. Los resultados negativos normalmente se deben a que se instalan las trampas cuando el periodo de control está muy avanzado. Una de las contribuciones de los caficultores al implementar el uso de trampas es que automáticamente este control se convierte en un medio para reciclar los envases plásticos, evitar la contaminación del medio ambiente. Amigos caficultores, para realizar el control adecuado de la broca del café, consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Es el momento de decirles adiós, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Los invitamos a escucharnos la próxima semana con otro tema de su interés como el control de enfermedades de follaje del café.
Ya sabe que el programa se transmite los martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que tenga buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.